¿Cómo andan, amigos? ¿Vieron que se está poniendo de moda esto de crear universos de películas todas interconectadas entre sí? Bueno, con el estreno del Conjuro 1 en 2013 y todas sus secuelas que vinieron después, se empezó a considerar al universo Warren o al universo del Conjuro, como quieran decirle, el primer gran universo exitoso post-Marvel. Como seguro ya saben, El Conjuro 3 se estrenó, y por si no lo sabían, toda la trilogía del Conjuro conforma un universo más grande, relacionándose con películas spin-off como La Maldición de la Llorona, La Monja y la trilogía de Annabelle. A medida que salían cada vez más y más películas, la línea temporal de la saga se fue haciendo cada vez más confusa, haciéndonos saltar de una década a la otra o entrecruzando historias o personajes secundarios que aparecían en varias películas. Por eso hoy acá les vamos a hacer un resumen completo y una explicación a toda la saga del universo del Conjuro. Si querés ver el orden según el lanzamiento de cada película, te las enlistamos en un toque para que la veas sin spoilers. En el 2013 se estrena El Conjuro 1. Al año siguiente, en 2014, se estrena Annabelle. Luego vino El Conjuro 2 en 2016. Después viene Annabelle 2, La Creación, donde cuentan los orígenes de esta muñeca diabólica. What do you need? En el 2018 se estrenó La Monja, spin-off dedicado al poderoso demonio Balak. After each one ended, the same thought would be stuck in my head. Finalmente, en el 2019 se estrenó La Maldición de la Llorona y Annabelle 3 viene a casa. El 4 de junio de este año 2021 se estrenó la última película de la franquicia, que es El Conjuro 3, El Diablo me obligó a hacerlo. Además de las dos películas que están en desarrollo, como dijimos antes, que son La Monja 2 y El Hombre Torcido. Si no tenés ganas de verlas todas o te faltó alguna para completar todo este universo, acá te resumimos todas las películas en el orden cronológico de la historia de una forma muy interesante. Todo empieza en La Monja, con un resumen de este personaje que protagonizó también El Conjuro 2. La historia empieza en la época del oscurantismo, cuando el duque de Santa Carta construye un castillo en donde comenzó a practicar rituales para llamar a los demonios del infierno. Justo cuando un demonio terrible estaba por llegar a la tierra, la iglesia se metió en la abadía que con una reliquia que contenía la sangre de Jesús sellaron el portal, convirtiendo el lugar en una abadía donde las monjas tenían que rezar todo el tiempo para mantener encerrado al demonio que había llamado el duque. Saltamos al año 1673, donde una mujer descubre que su marido le era infiel con una chica más joven. Como venganza por la infidelidad, ahoga bajo unos árboles rojos llamados árboles de fuego a los hijos de ambos. Pero por esa barbaridad que hizo solo por despecho, se termina dando cuenta que también son sus propios hijos los que murieron. Creo que el estafador resultó estafado. Naciendo así la maldición de la Llorona. Ahora volvemos a la trama principal de La Monja. Durante la Segunda Guerra Mundial, los bombardeos alemanes hicieron que el demonio llegara a la Tierra provocando una oleada de suicidios inexplicables. En una abadía en Rumania durante 1952, dos monjas son atacadas por una presencia extraña y terminan muertas. Ante esto, la iglesia manda a su mejor soldadito, el padre Burke, y a una novicia joven para investigar qué está pasando. El demonio Balak es el que se oculta bajo el disfraz de monja, que es el mismo que va a atacar a la investigadora Lorraine Warren en otra de las películas. Pero no nos adelantemos. Oye, tranquilo, viejo. La película muestra que la monja necesitaba un alma con vida para poseer y así poder escapar. Por eso, la última monja, llamada Victoria, se había suicidado para que no tomase su cuerpo. Derrotan al demonio sellando de nuevo su portal usando otra vez un objeto que contenía sangre de Jesucristo, aunque terminan dejando final abierto mostrando que Frances, el personaje que descubrió el suicidio de la hermana Victoria, tiene una cruz invertida en su cuello, señal de que está poseído. Recuerda a nuestro querido amigo Frances porque tendrá sus referencias más adelante. Ahora pasamos a Annabelle 2, La Creación. El primer suceso de la película ocurre en 1943 cuando un fabricante de muñecos y su esposa pierden a su hija de 7 años en un dramático accidente automovilístico.
Ahí empieza a rezar para que el espíritu de su hija se pase a la muñeca o que se comunique con ellos. Ahí es cuando aparentemente un espíritu maligno se hace pasar por su hija para poseer a Annabelle y atormentar sus vidas. Ellos responden encerrando la muñeca en un armario con páginas de la Biblia pegadas en las paredes. 12 años después, en 1955, es decir, 3 años después de la trama principal de la monja, el matrimonio decide convertir su hogar en un orfanato de niños, a quienes les prohíben entrar en una de las habitaciones de la casa. Sin embargo, una de las nenas se convierte en una víctima de la terrorífica muñeca Annabelle. Si llegara a ver la verdadera muñeca Annabelle guardada en casa de los Warren, seguro se moría de risa. En una de las escenas de la hermana Charlotte, si prestan atención, van a notar una referencia a Balak, el demonio de la monja. ¿Ven cómo de a poco se van cruzando las historias? Annabelle termina poseyendo a una de las huérfanas, lo que deja a la hermana Charlotte sin más remedio que encerrar a Janes junto a la muñeca en el cuarto lleno de páginas de la Biblia para terminar con la pesadilla. Cuando la policía entra a la casa a investigar, vemos que en ese cuarto hay un agujero en la pared por donde Janes escapó dejando solo la muñeca. Esta chica escapa hacia otro orfanato donde la termina adoptando la familia Higgins, a quien ella se presenta con el nombre de Annabelle, porque en realidad es el espíritu de Annabelle quien poseyó a Janes. Tic-tac-toe, en tu cara. De ahí nos vamos a 1967, a la película Annabelle 1, donde una joven pareja espera a su primer hijo. Ella es una amante de las muñecas y su marido no tiene mejor idea que regalarle una muñequita a Annabelle para sumar a su colección. ¡Desgraciado! Una noche, ella escucha gritos de sus vecinos, los Higgins, donde nos enteramos que Janice, cuando creció, se unió a una secta satánica y volvió para asesinar a sus padres adoptivos. Luego, fue a la casa de este joven matrimonio a derramar su propia sangre en Annabelle, devolviendo el espíritu otra vez a la muñeca. Todo muy normal, por suerte. Esto se va a poner feo. Después de esto, nace la hija de Mia y se vuelve el objetivo de Annabelle para poder poseer su alma. La hija de John y Mia es salvada por una vecina que se suicida con el objetivo de destruir de una vez por todas a Annabelle. Lamentablemente le salió mal el plan a la pobre vecinita porque hubo toda una trilogía de Annabelle. Fuimos timados. ¡Timados! Embaucados. ¡Fuimos embarajiñados! Eso ni siquiera existe. Pero bueno, el matrimonio finalmente decide mudarse y son despedidos por el padre Pérez. Este caso se menciona de forma directa en El Conjuro 1, la película que empezó la franquicia, así que recuerden a esta linda muñequita. Y también acuérdense del padre Pérez cuando lo vean porque va a ser importante más adelante. Esta información vale millones. Luego de esto nos vamos a la mejor película de la saga. Al principio nos cuentan la trama de Annabelle, que si siguieron el orden cronológico ya lo entendimos bastante bien. La trama principal de la historia nos lleva a 1971 presentando a la familia Perron, un matrimonio feliz que solo sabe tener hijas, porque tiene 5 entre sus filas, donde vemos a una jovencísima Joey King antes de ponerse de novia con Noah en el stand de los besos. ¿Qué? Esta familia se mudan a la granja de Harrisville, donde comienzan a pasar cosas extrañas, si no, no hay película. Tienen tanta pero tanta suerte que una antigua bruja tiró una maldición al lugar donde ellos se mudaron. Todo se empieza a poner cada vez más turbio con cuadros que se mueven, relojes, palmaditas en la noche, y ahí es cuando se ponen en contacto con los investigadores paranormales más populares del condado, Ed y Lorraine Warren. Carolyn Perron asiste a una clase de los Warren donde muestran el exorcismo de un tal Maurice que en realidad era Frances. Es el pibe de la película de la monja que sirvió de conducto para que Balak escapara de la abadía de Rumania. Volviendo a los Perron, la madre es poseída por el espíritu de la bruja y trata de matar a sus hijas, obligando a los Warren a exorcizarla para liberarla y volver toda a la normalidad. Esta película tiene las mejores secuencias de terror del universo del Conjuro, y también vamos a poder conocer el Museo de los Warren, lugar del mundo real donde se pensó que Annabelle había escapado de verdad, cosa que no nos extrañaría para nada con tal de vender un par de spin-offs más y estirar la franquicia. Creo que es muy obvio que sí. Después de esto, ahora sí es cuando todo se va medio a la mierda
La línea cronológica de la saga se altera, haciendo todo más difícil de analizar. Nos encontramos con el inicio de Annabelle 3 Regresa a casa, donde si nos ponemos a sacar cuentas de lo que pasa, nos da que sucede en 1969, es decir, un año después de que los Warren guardaran a Annabelle en su casa. Pero resulta que esto es imposible, porque por un lado, el cambio de actriz de hija de los Warren que vemos hace ver que es un personaje más grande que la que vimos en la original, y por otro lado, la cajita de música del caso de la familia Perron ahora aparece en el cuarto de los Warren en un pequeño cameo. La explicación más sencilla puede ser que la peli sucede un año después del Conjuro 1 en vez de la presentación de Annabelle, situando así esta película entre 1972 y 1973 y justificando así la aparición de la casa de música, que Judy sea mayor y permitiendo que cierre un arco argumental abierto en la primera de los Warren. Incluso hay otro posible error en la cronología, ya que si vemos en las primeras secuencias una señora muy parecida a la de la maldición de la Llorona, también ambientada en el 73, aunque esto en realidad era un flashback que acontecía en el 68. Así que bueno, todos somos humanos y estos errores son más que comprensibles, aunque nos hagan tener que estar analizando, sacando cuentas y revisionando las películas una y otra vez para rompernos la cabeza con las fechas. Así que por favor, si hasta ahora el video te ayudó en algo o te dejó con la cabeza explotada como a nosotros, apoyanos con tu suscripción al canal, tu like y una compartida con todos tus amigos antes de que vean el conjuro y queden todavía más perdidos. Bueno, seguimos. ¡Qué buen servicio! Una última escena de Annabelle 1 muestra cómo una mujer busca el regalo perfecto para su hija y otra vez no tiene mejor idea que elegir a la muñeca Annabelle. Sí, me escucharon bien. ¡A Annabelle! Que se lo compró obviamente dentro de un negocio de antigüedades. En el año 68 se revela que la hija a quien la mujer de la tienda le regala la muñeca es una enfermera que llama a los Warren cuando la muñeca muestra que está poseída. Según Annabelle 3 viene a casa, los Warren le explican a los chicos que los espíritus solo poseen personas, no cosas. Por eso la muñeca era solo un conducto para buscar a su próxima víctima. Para que la muñeca no haga más daño, los Warren se la llevan a su museo del terror en el sótano de su casa, encerrada detrás de una vitrina de vidrio que un cura bendice todos los días. Flor de laburito, pobre el padre. Increíble. De acá, en Annabelle 3, se da un salto de un año, lo cual nos lleva del año 68 al 69, que es donde la amiga de la niñera de Judy, la hija de los Warren, libera a Annabelle, mientras intentaba comunicarse con su padre fallecido, lo que provoca que varios objetos del museo se escapen del museo del sótano. No tuvieron mucho laburo los guionistas, porque básicamente esa es toda la trama. Ponele voluntad a la concha de tu madre, ponele voluntad. Y esta película termina cuando las nenas escapan de todos los objetos encantados y logran llevar a Annabelle de vuelta a la vitrina antes de que vuelvan los Warren del viaje de trabajo en el que estaban. Ahora se supone que eso pasa en el 69, pero como dijimos, se ve la caja musical obtenida en Harrisville, en el Conjuro 1, cosa que pasa recién en 1971. 2 años más tarde, en el 73, pero en Los Ángeles, una investigadora social está averiguando sobre la desaparición de 2 hermanos que aparecen encerrados en el armario de su casa porque su mamá les decía que la Llorona iba a ir por ellos. Nuestra protagonista obviamente decide rescatar a los nenes y deja a su mamá llorando. Tiempo después, ellos aparecen muertos y es así que la madre le pide a la Llorona que se lleve a los hijos de Ana, nuestra protagonista, y le devuelva a los suyos, llevando a que este espíritu ataque a esta familia, hasta que el padre Pérez, sí, el mismo que ayuda a John y Mia en Annabelle, le presenta a un curandero que los termina ayudando a vencer a la Llorona. No hay mucho más que agregar en esta película porque la verdad que de toda la saga esta fue la más floja. Pareció una cagada. Seguimos. Después, entre 1976 y 1977, ocurren los hechos del Conjuro 2. Acá vemos cómo una familia es atormentada por un espíritu maligno que en realidad se nos revela que es Valak, el mismo que ya le contamos su historia en La Monja, su cameo en Annabelle 2 y todas las demás referencias. En esta película vemos el enfrentamiento final entre Lorraine y Valak, donde ella, diciendo su nombre, gana poder sobre el demonio y termina venciéndolo. En esta entrega también vemos un cameo breve del hombre torcido, que ya está preparando su propia película. Ahora sí, de una vez por todas llegó el momento del Conjuro 3,
Por lo que sabemos hasta ahora, esta película estaba previsto estrenarla en septiembre del 2020, pero por la pandemia del coronavirus se retrasó hasta junio del 2021. En el video que hicimos sobre el cine y coronavirus, hablamos un poco de todos los estrenos cancelados o retrasados, lo dejamos acá arriba para que lo vean. Esta entrega es la octava y última de la franquicia, y cronológicamente también es la última, siendo una secuela directa del Conjuro 1 y 2. Supuestamente también está basado en hechos reales y trata sobre la primera vez en la historia de los Estados Unidos en donde el acusado del crimen usó las posesiones demoníacas como una razón y no como una excusa. Está situada en 1981, donde el matrimonio Warren tiene que afrontar el caso paranormal de Arne Chaney Johnson, quien es acusado de asesinato, pero que él alega ser inocente y se defiende diciendo que el demonio le pidió hacerlo. La cinta estará dirigida por Michael Chávez, que ya apareció en el universo al dirigir La Maldición de la Llorona en 2019. Vera Farmiga y Patrick Wilson vuelven a interpretar sus icónicos papeles como Ed y Lorraine Warren, mientras que James Wan se encarga de producir el proyecto. También en el canal le hicimos la reacción al tráiler de esta película. Si quieren, acá tienen la tarjeta para verla después y reírse con nosotros. A master Satanist is not an adversary to be taken lightly. Ahora sí, llegamos al final, ¿no, Lau? Fue un video muy complicado, bastante largo, pero bueno, ahora les trajimos el resumen entero de toda la saga. Ya pueden prepararse para ver El Conjuro 3. Así que ahora es su turno. Queremos que nos dejen abajo en los comentarios qué esperan de esta nueva película, o si ya la vieron, qué les pareció y cuál es su favorita de todo el universo del Conjuro. Antes de irse, no se olviden darle like, suscribirse y activar la campanita para no perderte nuestros futuros videos. Les mandamos un saludo enorme y hasta el próximo video. Chao, nos vemos.